Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, Jacaranda, pues aquí ¿Has viendo un podido montonal. dormir? ¿Has podido, ¿Perdón? has podido dormir de todo lo que se ha movido en estos días, Julio? Híjole, pues fíjate que, bueno, por ejemplo, lo del primer aviso de Guacamaya del hackeo, pues fue en la noche. Entonces yo ya estaba listo para descansar y todo, y pues te quedan las horas y entra una avidez, Jacaranda, de estar viendo el proceso, el desarrollo de las noticias, que se vuelve a veces entre enfermizo y preocupante hasta para la salud, yo creo, Jacaranda. De Pero así andan acuerdo, las cosas. de acuerdo. Fíjate que yo también estaba pensando en eso, Julio, porque no hay día que una nota no mate a la del día anterior. O sea, entonces, sí, a veces, o justamente hoy pensaba y digo, creo que valdría la pena echar un pasito atrás y reflexionar con calma porque la información tan vertiginosa a veces nos impide como, no diría yo mesura, sino un tempo, ¿no? Algo que nos permita ir con más calma porque es tanto lo que va ocurriendo cada día que de pronto pues podríamos errar, ¿no? A lo mejor en nuestras valoraciones, la observación que tenemos como periodistas. Y bueno, justo en eso estaba pensando, pero yo tampoco me pude escapar a esa curiosidad de indagar un poco sobre estos hackers Guacamaya, ¿no? Ujú. Porque pues sí, he escuchado muchos comentarios sobre a quién, a qué fuerzas obscuras obedecen estos hackers, que si son unas fuerzas de las derechas o por qué han atacado solamente a gobiernos progresistas. Y pues no, Julio, fíjate que yo, la verdad, leía una nota, me parece creo que del diario del País, que se preguntaba cómo pasaron estos activistas, ¿no? Haciendo un error en defensa de la tierra a denunciar ejércitos, ¿no? Como en los casos de Chile y de México, ¿no? Que son casi recientes. Y la verdad es que en el fondo, ya si lo analizas bien, o sea, todo este vínculo ambientalista con la denuncia de lo que ellos llaman las fuerzas represivas, pues apuntan un poco, digamos que a lo mismo, en contra de la represión y el negocio a través de las fuerzas del orden, lo que, o sea, como las nombran estos hackers, ¿no? Contra las políticas extractivistas, los negocios transnacionales que despojan a comunidades enteras de sus territorios. Eso es lo que dicen. Y fíjate que es interesante porque este grupo apenas tomó presencia este año, ¿no? Y quiero decirlo porque creo que es importante, Julio, tomar distancia con lo que se ha venido diciendo que pertenecen a las derechas y que además le filtraron la información a Loret de Mola y a su polémico medio Latinus, y no fue así, Julio, ¿no? O sea, creo que aquí sí hay que subrayar y entender de qué se tratan estos, digamos que estos intentos pues bien logrados de hackear informaciones de seguridad nacional. Bueno, te decía que toman presencia este año cuando denunciaron algunas irregularidades en marzo en Guatemala de una minera llamada Fénix, ¿no? Que estaba contaminando una parte del territorio guatemalteco. Se acusaba a su presidente de vínculos incluso con oligarcas rusos, ¿no? Y entonces ahí este colectivo de hackers se infiltró en todas las comunicaciones de la minera Fénix, y a partir de ahí vino todo un escándalo porque fue publicado por este consorcio de medios de Forbidden Stories, que justamente denunciaron todo lo que estaba ocurriendo ahí, apoyados con fuerzas militares, ¿no? O sea, es decir, este tema de las mineras, pues ahí estaba vinculada con el tema de los ejércitos. Y me parecía interesante, la verdad, este manifiesto que compartieron en su página enlacehacktivista.org, que es ahí donde se suben muchísimos, o sea, hay muchísima información a la que pues casi cualquier periodista podría tener acceso, pero pues es un mundo de información. Y lo más interesante de este manifiesto que compartieron ahí el fin de semana, Julio, es que tú lo lees
y podría ser, digamos que la declaración de principios de cualquier movimiento social que se asuma como ellos, anticolonialista, feminista, ¿no? Utilizan palabras como la digna rabia, la palabra resistencias, la liberación de los pueblos y de la madre tierra de las fuerzas represivas, es decir, de ejércitos y policías que están totalmente al mando de empresas extractivistas. Y por ahí en una parte de su manifiesto denuncian, y entre comillas, abro comillas, 5 siglos de genocidio, terricidio, saqueo y violaciones al territorio de Abya Yala, como denominan América. Y sus hackeos se basan en reclamos contra intervenciones militares y grandes empresas, Julio, mineras y petroleras, que dicen ellos perpetúan el dominio a través del extractivismo del norte global. Debo decir que esto que están diciendo del genocidio, terricidio y saqueo contra el Abya Yala, este concepto, Abya Yala, que significa América, es un concepto utilizado, que significa, bueno, un concepto que proviene de pueblos indígenas, que significa tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento. Y es un concepto que no es una cosa ahí, como decía por ahí un conductor, una pachequez, no, para nada. O sea, es un concepto que se ha utilizado incluso en documentos de la CEPAL, porque así se denomina a todo lo que tiene que ver el territorio comprendido en donde vive, en América Latina, en donde viven comunidades indígenas. Y esto para subrayar, Julio, que a mí me parecía pues muy impresionante este manifiesto, porque pareciera que estaba yo leyendo algún otro comunicado de una organización altermundista, ¿no? O sea, esto significa que no pensemos que este grupo, como se ha dicho, pertenece a fuerzas obscuras o fuerzas de derecha, Julio. Al contrario, parecen unos altermundistas planteando una serie de principios, de cosas que pueden ser cuestionables, incluso hasta románticas, ¿no? Pero más bien yo creo que están ubicados en el grupo de las izquierdas radicales, ¿no? Y que tampoco, como se ha dicho, han atacado solamente páginas de ejércitos, de las Fuerzas Armadas, de gobiernos progresistas, porque en realidad creo que no están atacando, como ellos lo dijeron, lo que pasa es que hay toda una confusión en este fin de semana, no es que estuvieran atacando a presidentes, sino a eso que ellos llaman las fuerzas represivas que ayudan a perpetuar, en algunos casos con ayuda de los gobiernos, una serie de políticas extractivistas que van en contra de la tierra y en contra de los derechos de comunidades y de pueblos indígenas. Aquí el tema, Julio, dicho todo esto, es que esta información de este grupo, que te digo, parece que está ligado a los movimientos altermundistas, ya circulaba y estaba abierta desde hace varias semanas, ¿no? Y esto casi vino a la par de cuando se anunció que había sido hackeado también el sistema del Estado Mayor, exactamente en Chile. Y creo que aquí lo más interesante es, bueno, cómo llegó Latinus a esta información. Pues me imagino que tienen también un ejército de gente que están hurgando y olfateando información que en todo caso compromete a este gobierno, porque lo que compartió Loret, con la cantidad de cosas que hay ahí, incluyendo Ayotzinapa, pues era más bien una tontería que ni siquiera sumaba. O sea, hablar de la salud del presidente, sí, claro que es importante, pero con todo lo que había, con lo que hay detrás, Julio, me pareció realmente de un nivel bastante cuestionable. Pero regresando al punto, Julio, creo que el problema es la información que va a ir saliendo, ¿no? Porque es un mundo de documentos y cómo se va a usar. Aquí es en donde viene realmente el problema y en donde creo que como periodistas debemos de cercar esas intentonas, que ya lo vimos porque ocurrió con esa cuenta falsa que sigue circulando en Twitter, que no pertenece a este grupo y que al contrario, o sea, es más evidente que forma parte de estos grupos de derecha y de oposición que son verdaderamente
híjole, de risa, Julio, ¿no? Porque ves esa página fake y lo que está compartiendo, a quienes retuitea, dices, por favor, o sea, son una caricatura, ¿no? De esto que están haciendo con algo que podría ser digno de analizarse a otro nivel. Entonces, yo termino diciendo, y ahí fíjate que me parecía interesante lo que decía otro periodista, Alberto Escorcia, quien ha estado compartiendo varias cosas, de cómo vamos a utilizar esta información que no solamente tiene que ver con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay información que viene desde antes y que compromete cuestiones de seguridad de presidentes como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y por supuesto el actual gobierno de López Obrador. ¿Quién va a poner ciertos diques éticos o cómo se va a manejar, bajo qué premisas, desde dónde vamos a tomar la idea del bien público para compartir cierta información que no ponga en riesgo pues la seguridad de todo un país, Julio? No solamente es así, vamos a darle un golpe a las Fuerzas Armadas, y lo que pasa, ¿no? Con todo lo que puede haber debajo. Así es que, pues, compartir estas reflexiones, Julio, creo que sí es importante señalar quiénes son ellos, hay que seguirles la pista y hay que leerlos a fondo para no irnos con esta idea también de que pertenecen a grupos de derecha o grupos conservadores, porque pues basta leer su manifiesto, basta ver cómo se mueven y qué es lo que están planteando, que a mí personalmente, más allá de lo que vayamos viendo, pues me parece que es un planteamiento realmente importante en estos tiempos y que sí tiene que ver con toda una maquinaria que se ha emprendido, ¿no? A partir de cómo se saquean, cómo se expolian y cómo se roban territorios a través pues de políticas y de intentonas extractivistas, Julio. Sí, Jacaranda, es muy importante lo que planteas. Fíjate, nada más para dar un ejemplo de algo parecido a lo que hoy estamos viviendo, de esta indefinición que no logramos entender cuál es el carácter determinante de Guacamaya, a pesar de que esté su manifiesto, que efectivamente tiene todas las características que tú mencionas, pero cuando irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en nuestro México, hubo quienes no logramos, no sé, no lograron ubicar con precisión cuál era el perfil y el sentido de aquella lucha. Y en el primer momento hubo quienes, incluso desde publicaciones o desde posturas de izquierda, pensaron que eran provocadores o manejados por el gobierno en turno y que era simplemente una farsa, cuando luego pues ha sido todo el proyecto que hemos conocido el zapatismo hasta ahora. Así es que hay que Es ir con cierto. cuidado en estas caracterizaciones, Jacaranda. Así es, Julio, porque creo que pues es muy importante entender, leerlos, ver el tipo de conceptos y de aproximaciones, ¿no? Conceptuales que están usando ahí, porque eh, creo que es interesante eso que tú compartes sobre el Ejército Zapatista, porque ciertamente en esos tiempos pues era tal la información que circulaba y nuestras confusiones que no lográbamos entender qué estaba ocurriendo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que aquí hay que darle seguimiento, Julio, y me parece que lo que de alguna manera pone en evidencia y que para no perdernos en todo esto, porque además vienen ahí ya documentos con el caso Ayotzinapa bastante interesantes, pero creo que lo que pone en evidencia, y eso sí es algo que me deja a mí pensando, es este divorcio de postulados, de proyectos que se plantean desde gobiernos progresistas como el de Andrés Manuel López Obrador y el cederle tal grado, digamos que tan abierto un apoyo, ¿no? Una confianza pública casi Sí. ciega a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, creo que aquí viene la discusión, Julio, lo que se está compartiendo, lo que se está diciendo y cómo estas fuerzas castrenses están pues involucradas con violaciones a derechos humanos. Hoy salió un reportaje justamente en donde vimos que también siguen espiando, entonces creo que no nos perdamos de ahí, Julio, y pues hay que seguir jalando pues hebra para ver hasta Sí. dónde llegamos.
Jacaranda, como siempre, muchas gracias. Yo voy a dar un poquito más adelante algunas imágenes y algunos testimonios de este hackeo de Guacamaya acerca del seguimiento que se ha dado a líderes sociales, particularmente al movimiento zapatista, la información detallada que han estado dando acerca en la Secretaría de la Defensa Nacional, que han tenido desde el 2014 del caso de Ayotzinapa, el seguimiento a todas sus actividades, con pues que serán orejas, infiltrados, informantes de cada una de las actividades, fotografías, valoraciones políticas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya lo platicaremos, Jacaranda. Por lo Así es. pronto, muchas gracias, Jacaranda, por esta oportunidad. A ti, querido Julio, nos vemos, un abrazo y pues seguimos aquí atentas. Hasta Muy pronto. bien, gracias.